La segunda temporada del live action de One Piece ya está aquí, y de momento tanto la crítica como los fans la han celebrado por todo lo alto. Pero, ¿es realmente tan buena como todos dicen? ¿O son simplemente las ganas de que este proyecto funcione, lo que ha llevado a los seguidores de la franquicia original a perdonar cualquier fallo en esta adaptación? Pues si quieres descubrirlo, acompáñame y toma asiento, porque en este video analizaremos a fondo la segunda entrega de esta adaptación de Netflix, basada en uno de los mangas más icónicos de todos los tiempos. Así que ya lo sabes, si no quieres perderte de todo lo nuevo que nos trae el Cine Geek, quédate conmigo, porque esto es The Freaky Frame Show. Antes de entrar de lleno en el análisis, quiero aclarar algo muy importante. En lo personal, sigo esta franquicia desde hace aproximadamente 20 años, así que para alguien como yo, le es prácticamente imposible no comparar esta adaptación con el material original. Por esa misma razón, puede que este video opinión esté bastante alejado de las sensaciones que pueda tener alguien que esté descubriendo el increíble mundo de Oda Sensei a través de esta serie. Y si ese es tu caso, la verdad es que me encantaría saber qué te ha parecido la temporada hasta ahora, y si crees que está a la altura de las grandes producciones de esta plataforma. Ahora sí, entrando de lleno en el asunto, tengo que decir que coincido con muchos fans en que esta segunda temporada se siente mucho más ambiciosa que la anterior. La escala del mundo, sus escenarios y la forma en que se expande la historia no tienen comparación, y creo que ese es uno de los mayores aciertos de esta nueva entrega. Y es que los detalles relacionados con el lore de One Piece dentro de esta producción son simplemente increíbles. No sé si lo notaron, pero desde el primer episodio la serie nos muestra personajes que en el anime apenas vimos durante unos segundos, y que fácilmente podrían haber pasado desapercibidos en esta adaptación. Sin embargo, en lugar de ignorarlos, la serie decide incluirlos, demostrando el enorme esfuerzo por ser fiel al material original. Algo que, como fan de tantos años, se agradece muchísimo y además despierta una gran nostalgia. Incluso tenemos referencias a Pandaman, un detalle que estoy seguro de que los fans más conocedores notaron de inmediato. De hecho, teniendo en cuenta que podríamos dedicarle un video entero a analizar cada uno de los easter eggs que aparecen a lo largo de los 8 episodios de esta temporada, nos damos cuenta del respeto y la dedicación que esta producción ha tenido hacia la obra base. Cuando escuché por primera vez que Netflix iba a adaptar un clásico del manga como One Piece, lo primero que me vino a la mente fue, ¿cómo iban a lograr llevar al live action a un mundo tan extravagante y lleno de personajes tan particulares, como los que existen en esta enorme historia? Y sin temor a equivocarme, creo que en esta segunda temporada, son precisamente los efectos especiales los que en varias ocasiones logran salvar escenas que, de otra forma, podrían sentirse demasiado planas. El primer ejemplo lo tenemos apenas comenzar la serie, en la escena de Robin entrando al cuartel de la Marina y acabando con los soldados uno por uno. Para mí, esa secuencia funciona como una declaración de intenciones por parte de la serie, dejando muy en claro la evolución que ha tenido esta producción con respecto a la temporada anterior, y mostrándonos lo extraordinariamente correcto que sería introducido este nuevo personaje dentro de la trama. Pero lo verdaderamente espectacular llegaría poco después en ese mismo episodio, con la llegada de Smoker a la acción. Y aquí hay que quitarse el sombrero. La interpretación, el diseño de vestuario y el aura en general del personaje son increíblemente fieles al anime. Sin embargo, lo que realmente se roba la escena es la forma tan perfecta en la que representan el poder de su fruta del diablo. En mi opinión, esta ha sido la mejor adaptación de habilidades de un usuario hasta la fecha, y sinceramente se siente muy por encima de todo lo que hemos visto durante estas 2 temporadas. Simplemente, este Smoker juega en otro nivel. En general, la serie logra mantener una cierta calidad de efectos visuales durante toda la temporada. Toda la escena en el Red Line, la aparición de la Boom con un diseño prácticamente salido del manga, o los dinosaurios de Little Garden junto a Mr. 13 y Miss Friday, son decisiones muy valientes en términos de CGI, y honestamente no pensé que fueran capaces de llevarlas a la pantalla, con el resultado que finalmente lograron. Pero claro, cuando hablamos de CGI, lo que realmente todos estábamos esperando, era ver cobrar vida a nuestro querido Dr. Tony Chopper. Y personalmente creo que el resultado es sobresaliente, algo que, siendo sinceros, no esperaba llegar a decir. Y es que la llegada de Chopper no solo logró adaptar de forma exitosa a este Nakama tan particular, sino que considero que el episodio 7, donde se cuenta el triste pasado de este personaje, fue por mucho el mejor de toda la temporada. Hablemos ahora de algunas de las mejores escenas de esta entrega. Si bien ya comentamos la épica entrada de Robin y la pelea contra Smoker, hubo otro momento en el episodio 1 que realmente me encantó, Zoro consiguiendo la Sandai Kitetsu. Para empezar, la estética del dueño de la tienda de armas es exactamente como podríamos imaginar a este personaje en la vida real. Y aquí vuelvo a destacar el excelente trabajo de vestuario de la serie, porque no se limita simplemente a reinterpretar cómo es que se verían estos personajes en carne y hueso, sino que busca una coherencia casi exacta con el material original. Y en mi opinión, eso es un movimiento tan arriesgado como valiente,
ya que son demasiados los personajes de esta franquicia, que presentan características ornamentales cuanto menos llamativas. Aún así, la serie decide respetar ese estilo, y creo que en la mayoría de los casos el resultado funciona muy bien. Pero volviendo a la escena, creo que este momento captura perfectamente la esencia del manga y del anime, y aunque tengo sentimientos encontrados con el casting de Tachigi para esta adaptación, debo decir que su interpretación en esta escena se siente bastante apegada a su versión original. Ahora bien, algo que encuentro como un claro fallo en cierto punto de esta escena, es el cambio de narrativa con respecto al manga, una vez que Zoro toma la Sandai Kitetsu en sus manos. En esta adaptación vemos cómo es esta chica quien le advierte a Zoro sobre el peligro de la katana, mientras que en el manga, es el propio Zoro quien al sostenerla, se da cuenta inmediatamente de que está frente a una espada maldita. Y créanme, esto es importante, porque aunque en este punto de la historia Zoro todavía tiene mucho por demostrar como espadachín, su evolución con el uso de esta katana es parte fundamental de su desarrollo como personaje. Aquí, en cambio, da la impresión de que si Tachigi no le hubiese advertido sobre el peligro, Zoro probablemente habría dejado la espada de vuelta en el barril, para elegir la siguiente más barata. Y sí, soy consciente de que esta serie se toma ciertas licencias narrativas que en general no afectan demasiado la historia, pero en este caso en particular, siento que cometen un error que termina debilitando la construcción del personaje. Continuando con el episodio 2, otro momento que creo que es necesario destacar, ocurre cuando nuestra tripulación es devorada por la Bun, y en una escena completamente ridícula, Zoro le explica a Nami su plan para escapar del estómago de la ballena. La idea consiste en atar una pala con un poco de cuerda a lo que parece una larga rama de bambú, con la intención de crear una especie de espada improvisada, lo suficientemente larga como para golpear la úvula del animal, esperando que esto lo haga expulsarlos. Y esto, para mí, es el verdadero One Piece. Quizás para quienes nunca han visto el anime o leído el manga, ver a este personaje proponiendo una idea tan descabellada pueda parecer simplemente ridículo. Pero los que llevamos años siguiendo esta franquicia, sabemos que One Piece, en esencia, es un 50-50 entre epicidad y comedia absurda. Y es que en el manga, Zoro no solo es un increíble espadachín y el segundo al mando de los Sombrero de Paja, sino que también es un completo idiota en muchas ocasiones. Una característica que es mucho más notoria en los primeros arcos de la historia, los cuales están siendo adaptados precisamente en estas 2 temporadas. Y creo que este es uno de los aspectos que el live action sinceramente no ha sabido manejar del todo bien, un tema del que hablaremos un poco más adelante en este video. En cualquier caso, pienso que la serie necesita más momentos de este tipo de comedia, y también permitir mostrar estas características que hacen al personaje mucho más complejo e interesante, lejos de ese samurái perfecto y aburrido que se empeñan en presentarnos. Otro elemento que creo que está muy bien llevado en este segundo episodio es la historia de los piratas Rumbar y su relación con la Bun. Me ha gustado mucho la forma en que esta adaptación ha decidido darle más protagonismo al lore de la franquicia, y creo que mostrarnos este momento con tanto detalle es un completo acierto, especialmente si en el futuro planean adaptar el arco de Thriller Bark. Algunos fans podrían criticar la aparición tan temprana de Brock en este recuerdo, pero personalmente no me molesta en absoluto. De hecho, creo que la serie aprovecha estas escenas para hacer más evidentes ciertas conexiones entre personajes, relaciones que en el material original se revelan mucho más adelante en la historia. Es un detalle que diferencia a esta adaptación de su versión original, pero que en mi opinión no afecta en absoluto la narrativa general. Ahora hablemos de la que para mí es la mejor escena de acción de toda la temporada, y siendo honesto, posiblemente de toda la serie hasta ahora. En el episodio 3, Zoro se enfrenta a 100 miembros de la organización criminal Baroque Works completamente solo, en una secuencia simplemente espectacular. Y la verdad, no sabría decir en qué porcentaje se reparte esta escena entre Mackenyu y su doble de acción, pero lo que sí es evidente es el enorme compromiso del actor con este personaje. Es muy notoria su preparación como artista marcial, algo que realmente se agradece en este tipo de secuencias. Pero además, hemos podido ver cómo el actor ha ganado una cantidad considerable de masa muscular con respecto a la primera temporada, precisamente con el objetivo de ofrecer una apariencia aún más fiel a la del personaje original. Y aunque siempre tenemos un poco de uso de cables como parte de los efectos prácticos de la serie, creo que lo verdaderamente destacable aquí es la increíble técnica de Mackenyu con la espada, y sobre todo la fluidez con la que se desarrolla el combate. La coreografía logra minimizar esos típicos momentos en los que los enemigos esperan su turno para atacar al protagonista, algo muy común en muchas escenas de acción. Aquí, en cambio, todo se siente mucho más orgánico y dinámico. Y sin temor a equivocarme, creo que este enfrentamiento supera pero por mucho a cualquier otra escena de combate que hayamos visto hasta ahora en esta serie. Y no sé qué pensarán ustedes, pero creo que el verdadero pick de esta temporada llega casi por completo en el episodio 7. La inevitable introducción de Chopper a esta adaptación fue uno de los temas que más debate generó entre los fans tras la primera temporada. Al fin y al cabo, estamos hablando de uno de los nakamas más entrañables de toda la franquicia, y algo como un CGI mal trabajado sobre este personaje
podría haber hecho tambalear por completo a esta adaptación. Pero afortunadamente, ese no fue el caso. Este Chopper, aunque no es una copia exacta del manga, logra transmitir sensaciones muy similares a las de su versión original. De hecho, me da la impresión de que su sola presencia en pantalla eleva automáticamente el nivel de cualquier escena en la que aparece. Incluso me atrevería a decir que cada vez que este personaje entra en escena, la corrección de color y el tono visual del producto se sienten mucho más cuidados y profesionales. Pero lo verdaderamente sublime llega con la forma tan perfecta en que logran trasladar la historia de este personaje al live action. Ya comentaba antes que, bajo mi punto de vista, este es el episodio más sólido de toda la temporada, y creo que gran parte de eso se debe a la increíble adaptación del Dr. Hiruluk. El actor no solo parece haber entendido completamente al personaje, sino que además le aporta un toque mucho más humano y realista, a una trama que, de por sí, ya es profundamente conmovedora. Y lo mejor de todo es que su interacción con Chopper se siente increíblemente natural, casi como si el anime hubiese cobrado vida frente a nosotros. En resumen, creo que este episodio es probablemente la mayor muestra de respeto que esta producción ha tenido hacia estos personajes, estos íconos del manga que durante tantos años han marcado la vida de millones de espectadores alrededor del mundo. Ahora bien, antes de pasar a esos elementos que no terminaron de convencerme en esta entrega, creo que vale la pena detenernos un momento para analizar las interpretaciones de nuestros protagonistas, y cómo ha sido su desarrollo con respecto a la temporada anterior. Por eso, para este ejercicio, voy a ordenarlo según mi opinión, desde la mejor, hasta la adaptación que menos me convenció. Así que, si les parece, comencemos. En primer lugar tenemos a Emily Roth, en el papel de nuestra querida navegante Nami, y creo que aquí hay muy poca discusión. Emily da el pego perfecto con este personaje, y sinceramente no sabría decir qué tanto ha mejorado su interpretación con respecto a la primera temporada, porque en mi opinión ya era bastante acertada desde el inicio. La actriz captura muy bien el espíritu del personaje, regalándonos escenas donde podemos ver ese carácter codicioso y astuto, tan característico de Nami. Por ejemplo, en el episodio 1 en Lockdown, cuando la vemos prestarle dinero a Zoro con un módico interés del 300%, o más adelante en Whiskey Peak, mientras defalca por completo a Miss Monday, en una apuesta sobre quien logra permanecer sobria durante más tiempo. Pero por supuesto, también vemos ese otro lado del personaje, la figura de hermana mayor dentro del equipo, consciente de que probablemente es la persona más responsable del grupo, pero que aún así, confía al 100% en que sus compañeros harían lo que fuese por ella si algo llegara a sucederle. Como ya es característico de esta serie, su apariencia y sus atuendos beben directamente del material original, algo que se agradece mucho, porque ayuda a que el personaje se sienta todavía más cercano a su versión del manga y el anime. Y no me importa lo que digan, la escena del bikini era completamente necesaria para la trama. Ahora bien, si pudiera pedir algo para las próximas apariciones de este personaje, me gustaría ver un poco más del humor de Nami, especialmente cuando tiene que lidiar con las constantes estupideces de sus nakamas. Y antes de que lo menciones, sí, lo sé, adaptar los gestos y expresiones exageradas del anime es algo extremadamente complicado en live action. Pero también está demostrado que con un buen guión, una buena dirección y aprovechando las capacidades expresivas de estos actores, se pueden lograr resultados bastante convincentes. Personajes como Deadpool, por ejemplo, a quien casi nunca le vemos el rostro, nos demuestran que el trabajo corporal y la expresividad física pueden comunicar muchísimo al espectador cuando se utilizan correctamente. Y si quieres ir incluso más lejos, basta con ver cualquier episodio de Friends, donde sus protagonistas son auténticos maestros del humor corporal. Y es que en muchas ocasiones, escenas prácticamente sin diálogos logran transmitir más que cualquier monólogo. Pero regresando a personaje, creo que Nami es la adaptación más fiel al material original dentro del elenco principal de esta serie, y sinceramente espero verla mantener o incluso elevar este nivel de interpretación en futuras temporadas. Continuando con el siguiente en esta lista tenemos a Usopp, interpretado por Jacob Romero. Y creo que es necesario mencionar algo desde el inicio, el tiempo en pantalla le sienta muy bien a este personaje. Literalmente es quien mantiene el tono humorístico dentro de la tripulación, y en mi opinión, es quien mejor adopta el carácter de su versión original. En esta temporada me da la sensación de que Usopp gana un poco más de protagonismo, y sinceramente muchas de sus intervenciones me parecen de las más acertadas dentro de lo que esta serie intenta hacer. Si bien en el anime este es el personaje más exagerado en cuanto a expresividad dentro de la tripulación, aquí creo que Jacob logra capturar el core del personaje, y desarrollarlo de una manera quizás más realista, algo que encaja bastante bien con el tono que ha manejado esta adaptación hasta ahora. Ahora bien, tampoco me molestaría ver en el futuro una versión un poco más física y desbordada del personaje, ese Usopp que muchas veces vemos hacer mancuerna con nuestro capitán, protagonizando algunas de las escenas más divertidas del anime. En definitiva, si Nami está cerca de un 10 en cuanto a caracterización, creo que Usopp se queda con un sólido 8.5 dentro de esta adaptación. Ahora pasamos con el Nakama que, en mi opinión, ha tenido la mayor evolución con respecto a la temporada anterior.
Y es que es innegable el compromiso de Mackenyu para darnos un Zoro a la altura de esta leyenda, algo que en esta segunda temporada se nota muchísimo. Ya comentamos antes su increíble habilidad con la espada y su notable cambio físico, pero creo que donde realmente se siente el salto de calidad es en sus interacciones con el resto de los personajes, que ahora están a un mundo de diferencia con respecto a lo que vimos en la primera temporada. Y la verdad, me alegra muchísimo, porque necesitamos menos del Zoro frío y excesivamente cool, y más de ese tripulante despreocupado y algo cargante que conocemos del manga. La química con Sanji empieza a acercarse cada vez más a esa eterna rivalidad que tienen en el material original, y su constante incompetencia ante los ojos de nuestra navegante es un recurso humorístico clásico de la franquicia, que me alegra ver que esta adaptación por fin comience a entender. Eso sí, cada vez que llega el momento de demostrar por qué es el segundo al mando de los Mugiwara, dejamos de ver al actor, y parece que estamos realmente frente al mítico Roronoa Zoro. Sin duda creo que Mackenyu todavía tiene muchísimo que ofrecernos con este personaje, y si la serie logra llegar a esos arcos donde Zoro deja de ser simplemente un ícono para convertirse en una auténtica leyenda, estoy convencido de que este actor sabrá regalarnos la mejor de sus interpretaciones. El siguiente en esta lista sería nada menos que Sanji, nuestro cocinero enamoradizo interpretado por el simpaticísimo Taz Skylar. Y debo decir que, bajo mi punto de vista, la principal razón por la que Sanji aparece tan abajo en este ranking no tiene tanto que ver con el actor, sino con la dirección que ha tenido el personaje dentro de la serie. En mi opinión, esta adaptación ha eliminado muchos de los rasgos más característicos del personaje, convirtiéndolo en una versión mucho más plana y carente de la personalidad que lo define en el material original. Ahora bien, si conociste a Sanji a través de esta serie, puede que mi apreciación no tenga demasiado sentido para ti, pero quienes seguimos de cerca el manga y el anime, sabemos que esta versión del personaje está demasiado diluida. Y quiero dejar algo claro, no estoy mezclando las cosas. Creo que Skylar hace un trabajo increíble, y al igual que en el caso de Mackenyu, su compromiso físico con el personaje es innegable. Para esta segunda temporada, el actor prácticamente se convirtió en un artista marcial de alto rendimiento, y sus intensos entrenamientos le han permitido realizar muchas de sus escenas más exigentes sin necesidad de un doble de acción. Pero no solo trabajó en el aspecto físico, también dedicó tiempo a entrenar técnicas reales de cocina profesional, especialmente el manejo de cuchillos. Incluso llegó a practicar con chefs del equipo de producción, con el objetivo de que sus movimientos en cámara realmente parecieran los de un cocinero profesional. Estamos hablando de un nivel de compromiso admirable, de un actor que claramente entiende lo importante que es este personaje para los fans, y desde aquí, solo se le puede ofrecer todo el respeto que se merece. Pero ¿qué pasa? Que por mucho que el actor se esfuerce en perfeccionar este lado del personaje, la escritura y la dirección parecen no querer acompañarlo. Y es que el Sanji original sobrepasa lo exagerado cuando se trata de las mujeres, siendo estas y la cocina su mayor devoción, dejando todo lo demás en segundo plano. Y aunque aquí sí lo vemos en más de una ocasión mostrando interés por Nami, creo que su intensidad es demasiado contenida. Por otro lado, aunque este no llega a ser un personaje tan serio como Zoro, tampoco es el tipo risueño y carismático que la serie nos intenta vender. De hecho, me da la sensación de que su carisma incluso opaca al de Luffy, especialmente en sus interacciones con el resto de los personajes. Y es que aquí convierten al clásico Casanova sin suerte del manga, en ese amigo buena onda que todos quisieran tener. Y siendo un poco más específicos, hay dos escenas en particular que para mí dejan claro que la dirección no termina de tomarse en serio a este personaje. La primera ocurre después de que la tripulación es devorada por la Boon. Mientras buscan la pieza para reparar el timón del barco, Sanji se tropieza con lo que parece ser un cadáver fresco dentro del estómago de la ballena. En ese momento, el personaje prácticamente intercambia roles con Usopp, mostrándonos una versión asustadiza que, sinceramente, nunca imaginaríamos ver en el material original. Es una escena que, en mi opinión, no aporta nada al personaje y simplemente no tiene demasiado sentido. El segundo momento llega durante su pelea contra Mr. 13, y aquí es donde la lógica de la escena se vuelve aún más cuestionable. Vamos a ver, si te sobraba presupuesto para invertirle al CGI, quizás podrías haberlo utilizado para añadir un segundo dinosaurio en Little Garden, o para hacer que el combate entre los gigantes se sintiera mínimamente realista. Pero en lugar de eso, decides alargar innecesariamente una pelea que en el anime ocurre más rápido que un parpadeo. Lo más curioso es que apenas en el capítulo anterior, acabábamos de ver a este personaje romperle el cuello a un T-Rex de una sola patada, para luego verlo aquí, sufriendo contra una nutria con gafas. Simplemente no tiene sentido. Asumo que la intención era darle un poco más de protagonismo a Sanji dentro del episodio, pero el resultado, en mi opinión, termina mermando las verdaderas habilidades de este personaje. En fin, entiendo perfectamente que estamos hablando de una adaptación, y que para llegar a un público más amplio la dirección toma ciertas decisiones narrativas. Y sinceramente espero que en futuras temporadas encuentre la manera de devolverle a Sanji el lugar y la importancia que realmente merece dentro de la historia. Y llegando a lo más bajo de esta lista, tenemos a la versión de Luffy interpretada por Iñaki Godoy. Comenzaré diciendo algo que muchos fans probablemente ya imaginaban, y es que sin duda, este era el personaje más difícil de adaptar.
y no tanto por lo complejo de la interpretación en sí, sino por lo complicado que resulta vincular a este ícono japonés con algo que no sea su versión del manga o el anime. Debo decir que, cuando se anunció que el propio Oda había estado involucrado en el casting, decidí darle un voto de confianza al actor, aunque sin elevar demasiado mis expectativas, teniendo en cuenta que estábamos hablando de una serie producida por Netflix. Pero siendo completamente honestos, ni en la primera temporada ni en esta segunda, logro ver en Iñaki un ápice de lo que Luffy realmente representa. Y entiendo que esta pueda ser una opinión impopular, pero tras ver numerosos videos de la campaña promocional de esta entrega, tengo la sensación de que Iñaki tiene más de Luffy fuera de cámaras que dentro de este live action. Soy consciente de que el actor respeta muchísimo al material original e intenta darlo todo por el papel, pero bajo mi punto de vista, lo intenta demasiado. Y creo que ni la dirección ni el propio actor han logrado capturar la verdadera esencia de este personaje. Sí, Luffy es un símbolo de esperanza y valentía y de eso no cabe duda, pero aproximadamente el 70% del tiempo, su personalidad es la de un niño despreocupado, inocente, y siendo honestos, bastante idiota. Y eso está muy lejos de la versión que esta serie nos presenta. Este Luffy mantiene una expresión tensa prácticamente todo el tiempo, y muchas veces resulta difícil distinguir si el personaje está molesto, emocionado, feliz o preocupado, porque su expresión prácticamente es la misma en todas las situaciones. Tampoco siento que sus interacciones con el resto de la tripulación tengan la química suficiente, especialmente con Usopp. Y esto es algo que realmente me molesta, porque si hay algo que el anime hace muy bien, es definir las dinámicas entre sus protagonistas. Luffy y Usopp nos han regalado algunos de los momentos más graciosos y memorables de toda la franquicia, y sin embargo en esta temporada, a excepción de una escena bastante cuestionable que la adaptación se inventa, donde Usopp rescata a Luffy de ser ahogado por una versión poseída de Miss Golden Week, prácticamente no tienen interacción entre ellos. Además, si antes destacábamos la increíble preparación y técnica que habían logrado Mackenyu y Skylar con respecto a la primera temporada, con Iñaki esa evolución sinceramente no se percibe de la misma manera. Puede que parte del problema sea que muchas de sus escenas dependen del CGI, y que interpretar a un personaje cuyos ataques consisten en estirar sus extremidades, es algo extremadamente complicado. Pero siendo justos, eso es algo que debió tenerse en cuenta desde el momento en que decidieron adaptar una serie cuyo protagonista es literalmente un hombre de goma. Y si vamos un poco más al detalle, desde el primer episodio los combates de Luffy repiten constantemente el mismo patrón, probablemente con la intención de minimizar el uso de sus habilidades. La fórmula es bastante simple. Iñaki pone su clásica expresión tensa, los villanos se las arreglan para dejarlo inconsciente o incapacitado durante gran parte del enfrentamiento, y al final Luffy regresa para derrotarlos con un único ataque milagroso. Después de eso, el personaje es celebrado por una hazaña que aparentemente nadie más podría haber logrado en este universo. Siendo sincero, de no ser por su increíble enfrentamiento contra Smoker, que parece haber sido dirigido y coreografiado por alguien muy distinto al que desarrolló el resto de esta producción, creo que este Luffy podría haberse quedado tranquilamente en el barco durante toda la temporada, y el resultado habría sido prácticamente el mismo. Y lo siento por aquellos que están conociendo a este personaje a través de esta adaptación, pero debo decirlo claramente, el verdadero Luffy está bastante lejos de lo que Netflix nos ha presentado hasta ahora. En resumen, creo que este actor debería bajarle a la intensidad y a las caras épicas, y buscar una forma de hacer al personaje más orgánico y natural. Al mismo tiempo, siento que la dirección debería hacer su tarea y analizar qué es lo que realmente hace a Luffy un personaje tan especial, más allá de una pose heroica y halagos vacíos. Creo sinceramente que Iñaki tiene todo el potencial para darnos una versión de Luffy mucho más interesante, pero eso solo será posible si un buen guión, una buena dirección y un estudio más profundo del personaje se integran realmente en la ecuación. Ahora bien, luego de haber dado mi más sincera opinión sobre el cast principal, creo que es momento de hablar de aquellos elementos que, bajo mi punto de vista muy personal, terminan deteriorando enormemente la calidad de este producto. Porque aunque esta temporada tiene momentos realmente brillantes, también hay decisiones creativas que, en mi opinión, terminan afectando el resultado final de la serie. Así que, si para ti esta entrega era todo lo que pedías de una adaptación de One Piece, te advierto que lo que viene será duro. Porque a partir de aquí, vamos a entrar en la parte más crítica y negativa de este análisis. Comencemos por la puesta en escena. Y esto puede que sea cuestión de gusto personal, pero la corrección de color no le hace ningún favor a la serie. Básicamente se limita a bajar la saturación, haciendo que todo se vea plano, con un look demasiado digital, casi como un video casero y muy lejos de una producción cinematográfica. Y es que el mundo de One Piece es extravagante, colorido y lleno de vida, y el hecho de no encontrar balance entre estos elementos tan exagerados y únicos, da la idea de estar en presencia de un producto sin terminar. Así que si te preguntas por qué esta serie en más de una ocasión se siente como si estuviéramos viendo un detrás de cámaras, pues esta es la respuesta: poco procesamiento de imagen, y falta de una verdadera identidad visual. Y esto es sumamente importante,
ya que con tanta variedad de personajes y paisajes en esta franquicia, el espectador puede sentir cuando uno de estos elementos se ve demasiado artificial. Y es precisamente el tratamiento de la imagen, quien se encarga de darle coherencia a ese maquillaje exagerado o a ese ornamento recién creado por el equipo de vestuario. Esto hace que cada elemento se integre dentro de un mismo estilo, logrando una imagen más sólida, y a la vez, un plano mucho más creíble. Y lamentablemente, comparado con otras producciones de Netflix como Stranger Things, La Casa de Papel o El Juego del Calamar, esta serie queda muy por debajo en este aspecto. Sumado a esto, creo que la fotografía es otro de los grandes problemas de esta entrega. No logro entender el porqué. Teniendo tantos elementos prácticos y enormes escenografías construidas, la serie insiste constantemente en utilizar planos extremadamente cerrados sobre los actores. En serio, es un recurso que pierde completamente su impacto cuando se utiliza de forma tan frecuente, y en prácticamente cualquier situación. Da la impresión de que no existe un criterio claro detrás de estos encuadres, sino más bien un intento de llevar la cámara al rostro de los actores, cada vez que la escena lo permite. Y lo curioso es que cuando finalmente deciden alejar un poco la cámara, muchas veces lo hacen utilizando un gran angular excesivo, algo que sinceramente no siento que aporte demasiado a este estilo de cine de aventuras. Lo más chocante es que esta lógica visual cambia completamente cuando los efectos especiales entran en escena. Solo en esos momentos parece que la dirección recuerda que esta serie trata sobre piratas y sobre las aventuras de nuestros protagonistas en un mundo gigantesco por explorar. Es ahí cuando de repente, la serie nos regala planos mucho más abiertos, donde por unos pocos segundos, finalmente podemos apreciar los enormes paisajes del universo de One Piece. Y es una pena que esos momentos sean tan escasos, porque cuando la serie decide mostrar realmente la escala de este mundo, es cuando el producto se siente mucho más cercano a la gran aventura que debería representar esta historia. Ahora bien, hay algo que me pasa constantemente con esta temporada, y es que dependiendo de la escena, parece que estoy viendo dos productos completamente distintos. Por un lado tenemos momentos realmente espectaculares, como la ya mencionada pelea contra Smoker, la entrada de Robin al cuartel de la Marina, Zoro enfrentándose a los 100 agentes del Baroque Works, o incluso el episodio 7 casi en su totalidad. Pero por otro lado, también hay escenas que, sinceramente, me hicieron cuestionarme si realmente quería seguir viendo esta adaptación. Y vayamos por partes. En Lockdown, tal y como ocurre en la versión original, volvemos a encontrarnos con Baggy y su tripulación. Pero esta vez viene acompañado por Alvida, quien tras consumir la Sube Nomi, adquiere una piel extremadamente resbaladiza que hace que prácticamente cualquier ataque físico se desvíe sin causarle daño. Y a ver, seamos honestos, esta es una habilidad completamente ridícula, una de esas ideas que solo funciona cuando alguien con la imaginación de Oda Sensei logra darle sentido dentro del manga. Pero el problema es que, al parecer, esta adaptación no llega a entender lo irrelevante de este personaje, y en un intento de replicar la habilidad de Alvida para deslizarse velozmente por el terreno, terminan por darnos una de las escenas más ridículas y sin sentido de toda la temporada. Y sinceramente, no hay absolutamente nada que rescatar aquí. Los diálogos se sienten genéricos y forzados. La escena intenta representar los poderes del personaje mediante una sucesión interminable de cortes de cámara alrededor de Luffy, y lo que en el material original funciona como un momento de alivio cómico, aquí termina convirtiéndose en otra excusa para nerfear nuevamente al protagonista. Y es que realmente no sé a quién se le ocurrió la brillante idea de que el mismo mazo que en la primera temporada no tuvo efecto alguno ante la Gomu Gomu Nomi, ahora logra dejar a nuestro protagonista fuera de combate, en uno de los momentos más anticlimáticos y absurdos de todo este live action. Avancemos entonces hasta Little Garden y la llegada de los gigantes Dory y Broggy. Lo primero que quiero resaltar es lo increíblemente parecidos que son estos personajes a sus versiones originales. Y vuelvo a repetirlo, este es uno de los elementos más destacables de esta adaptación. Por eso mismo me frustra muchísimo cuando el resto de la producción no logra acompañar ese nivel de esfuerzo. Pero vayamos al punto. En este capítulo la serie adapta un pequeño arco donde el concepto de escala alcanza un nuevo nivel, ya que Little Garden es una isla prehistórica donde plantas gigantes y dinosaurios viven en su hábitat natural. Pero lo más relevante, por supuesto, es la aparición de los dos guerreros más poderosos de Elbaf. Broggy, conocido como el Ogro Rojo, y su eterno rival Dory, el Ogro Azul, ambos capitanes de los piratas guerreros gigantes. Y hasta aquí todo está bastante claro. Ahora bien, One Piece es una historia donde los escenarios cambian constantemente. Lo mismo podemos ver a nuestros nakamas viviendo una aventura en una ciudad en el cielo, que salvando el futuro de un reino submarino. Y ese es un detalle que esta producción debería tener muy en cuenta, porque cada escenario requiere una identidad visual y una atención muy diferente. Y no es que pretenda saturarlos con demasiada información técnica, sino que me apoyo en este hecho para explicar por qué pienso que cada escena de estos gigantes se sintió, cuanto menos, mediocre. Con tantos años de cine de kaijus y monstruos gigantes, resulta difícil entender cómo el concepto de masa parece no existir en esta producción. Para que me entiendan, no es que Godzilla se mueva más lento que los humanos por decisión propia,
es que al tratarse de un cuerpo con una masa mucho mayor, su movimiento naturalmente transmite una sensación distinta de peso y escala. Ese pequeño retraso o latencia en sus movimientos es algo que el cine ha utilizado durante décadas para que el espectador perciba la magnitud del personaje de forma orgánica. Pero aquí, la serie parece ignorar completamente ese principio. En lugar de trabajar la escala a través del movimiento o la composición visual, la dirección apuesta casi exclusivamente por planos inclinados a ras del suelo, intentando que la cámara nos transmita la sensación de estar ante algo gigantesco. Y obviamente, esto no funciona. Todo se siente artificial, no hay sensación de magnitud, no hay verdadera epicidad, y por momentos, da la sensación de estar revisionando una serie noventera de bajo presupuesto. Si me preguntan, creo que el problema principal es que la dirección no termina de comprender la verdadera escala de esta historia, ni lo complejo que resulta adaptar a la vida real, un mundo tan diverso, con escenarios y situaciones que requieren enfoques cinematográficos completamente distintos. Porque cada uno de estos lugares necesita un tratamiento visual específico, y sin ese estudio individual, el resultado, inevitablemente, termina siendo un producto que se queda muy lejos de lo que debería representar. Pero como si esto no hubiera sido suficiente para manchar la historia de Little Garden, aquí también nos dan una versión bastante bizarra de Miss Golden Week, que parece haber salido directamente de una película del Conjuro. Y la verdad, no tiene ningún sentido la manera tan radical en la que deforman a este personaje. Estamos claros de que en la historia original, este secundario cumple una función bastante discreta, pero siendo honestos, tampoco es que necesitáramos mucho más, ya que su pequeño papel funcionaba perfectamente dentro del tono de la obra. De hecho, pienso que aquí perdieron una oportunidad irrepetible de darle a Luffy un espacio para mostrarnos un poco más de ese humor absurdo tan característico del personaje, al verse afectado por los poderes de esta niña. Pero, al igual que ocurrió con Alvida, la adaptación parece no comprender la verdadera función del personaje dentro de la trama, y en lugar de mantener ese tono extraño pero cómico del material original, aquí convierten a esta niña prácticamente en una especie de criminal psicópata. Una que tortura a sus víctimas con emociones negativas mientras juega a las casitas rodeada de unos muñecos bastante inquietantes. Y sinceramente, el resultado es muy difícil de justificar. No solo se trata de una muy mala adaptación del personaje, sino también de una decisión creativa bastante cuestionable, que nuevamente le niega a los fans de esta franquicia esa comedia absurda tan característica de esta obra. Ahora, para cerrar con esta lista de malas decisiones, vayamos directamente hasta el episodio final. Inicialmente pensaba dedicarle un poco más de tiempo a la pésima coreografía de la pelea entre Luffy y Uapol, pero creo que ya tienen una buena idea de lo que opino sobre todo lo que gira alrededor de este personaje, y de la forma en que esta dirección parece empeñada en denigrarlo una y otra vez. Así que vamos a lo fuerte, los soldados mutantes del ejército de Uapol. Primero dejaré bien en claro que bajo mi punto de vista, esto fue ridículo. Obviamente, esta es una idea original de la serie, que asumo se implementó para darle algo que hacer a Zoro y Usopp, mientras Luffy, Sanji y el cosplay de Chopper, peleaban en el castillo contra el gran villano y sus oficiales. Y la verdad, no sé por dónde empezar. El diseño de estos Minions parece basarse en reutilizar todo el material sobrante de producción y vestuario, para crear esta especie de monstruos que parecen sacados directamente de un capítulo random de los Power Rangers. Su estética no tiene nada que ver con el resto de la serie, y su aparición, bajo mi punto de vista, resulta completamente innecesaria. Son ese tipo de decisiones que te hacen preguntarte qué tan en serio se toma esta parte de la dirección al material original. En mi opinión, así como en Whiskey Peak dejamos atado a Sanji de pies y manos mientras Zoro barría con los Baroque Works, este era el momento ideal para mantener al espadachín afilando sus katanas mientras el cocinero hacía su trabajo. Y es que de verdad, todo ese tiempo que se gastaron mostrando al Pumba radioactivo y sus compañeros, hubiera sido ideal para dedicarlo a mejorar el patético resultado de la batalla final. Como resultado, la serie nos deja un pésimo clímax en su final de temporada, que refuerza las críticas sobre las dificultades de adaptar un anime a la vida real. Esta entrega es un verdadero ejercicio de contrastes. Por un lado, nos entrega momentos épicos y respetuosos del manga, pero gran parte del tiempo, revela que la dirección y el guión todavía no logran equilibrar comedia, acción y fidelidad. Por eso aquí, en The Freaky Frame Show, a esta segunda temporada del live action de One Piece, le damos un 6.5 de 10. En realidad creo que esta temporada mejora bastante con respecto a la anterior, pero también mantiene muchos de los fallos que no me permitieron conectar del todo con su primera entrega. Ya les decía que me resulta muy difícil evitar las comparaciones con la obra original, pero es que estamos hablando de mi manga favorito, uno del que podría pasarme horas hablando con ustedes sobre teorías y momentos épicos. Por eso puedo llegar a ser bastante severo con todo lo que no se siente respetuoso con el material base, y de manera global, creo que el principal problema aquí radica en la dirección de la serie y en la forma en la que entienden a sus personajes. Pero, sinceramente, también considero que es un producto que puede seguir mejorando, y aprecio mucho la dedicación que el cast regular de la serie ha invertido en descifrar a sus personajes para darnos mejores resultados.
Debo decir que me sorprende mucho el apartado de vestuario, la construcción de sets prácticos y el trabajo del CGI. Son elementos que están muy bien alineados y que, en muchas ocasiones, junto a la mayoría de los actores, siento que son los pilares sobre los que se sostiene este producto. Y eso ha sido todo. Me interesa saber a ti qué te ha parecido esta serie, sea cual sea tu opinión. Por eso abro este espacio para el debate, así que no dudes en decirme todo lo que piensas en los comentarios, que como siempre te estaré leyendo. Asegúrate de estar suscrito al canal y activar la campanita para que no te pierdas de nuevo contenido cinéfilo cada semana. Por hoy me despido, pero espero verte muy pronto, en un próximo frame.